Bienvenidos a su canal favorito, donde siempre encontrarán las noticias más jugosas y los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque tenemos una bomba, una noticia que de verdad va a dejar a más de uno con la boca abierta. Si son de los que disfrutan de las historias de amor, de los romances que traspasan la pantalla y de las sorpresas que nos da la vida, este es su vídeo. Y si además son fans confesos de Can Yaman y de Method Demir, bueno, entonces, agárrense fuerte a sus asientos porque esto se va a poner interesante. Hoy vamos a desentrañar una noticia que ha sacudido las redes, una información que ha dejado a todos preguntándose qué está pasando realmente. Vamos a hablar de esa inesperada conexión, de ese rumor que se ha convertido en comidilla de todos los medios, y vamos a analizar cada detalle para que no se les escape absolutamente nada. Así que si no se quieren perder ni un segundo de esta explosiva revelación, les invito a que se acomoden, se relajen y se preparen para disfrutar de este vídeo que, les aseguro, no los va a decepcionar. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita, así estarán al tanto de todas las novedades y no se perderán ningún chismecito jugoso. Vamos a ello. Bueno, para entrar en materia, seguramente ya han visto en algún lado el revuelo que se ha armado en torno a Can Yaman y de Method Demir. Y es que después de años de rumores, de especulaciones, de esperanzas de los fans que anhelábamos verlos juntos de nuevo, parece que algo muy, muy grande se está cocinando. Y no me refiero a una nueva serie juntos, aunque quien sabe soñar no cuesta nada, sino a algo que va más allá de la ficción, algo que tiene que ver con la vida real, con su relación personal. Y ahí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. ¿Recuerdan cómo nos enamoramos de ellos en Erkenci-Kush? Esa química en pantalla, esa conexión que parecía traspasar la televisión, esa chispa que nos hacía creer en el amor verdadero. Pues bien, parece que esa chispa no se apagó del todo, que todavía queda rescoldo de esa pasión, y que ahora, después de un tiempo, está volviendo a encenderse. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué es exactamente lo que está pasando? Bueno, pues para entenderlo hay que hacer un poco de repaso. Can y Demet, como todos sabemos, protagonizaron esa telenovela que nos robó el corazón, se convirtieron en la pareja del momento, y todos los medios no paraban de hablar de ellos. Se especulaba sobre su relación fuera de la pantalla, se analizaba cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. Era una auténtica locura. Y como pasa muchas veces, los rumores sobre un romance real, sobre una relación que iba más allá de la amistad, se convirtieron en el pan de cada día. Pero luego, como también suele suceder, las cosas se enfriaron. Cada uno siguió su camino, emprendió nuevos proyectos, se les vio en otras relaciones. La esperanza de los fans de verlos juntos se fue diluyendo con el tiempo como si esa magia, ese encanto que los unía, hubiese desaparecido por completo. Pero, siempre hay un pero. Y es que la vida a veces nos tiene preparadas sorpresas que ni siquiera podríamos haber imaginado. Y es que hace apenas unos días empezaron a circular unas fotos, unos comentarios, unas pistas que han desatado de nuevo la locura. Unas fotos que los mostraban juntos, pero no en un plató de rodaje, sino en un contexto mucho más personal, más íntimo. Unas imágenes que han dejado claro que al menos existe una relación de amistad muy cercana. Y no solo eso, algunos testigos han asegurado haberlos visto juntos en actitud cariñosa, compartiendo risas y miradas cómplices. Como en los viejos tiempos. De inmediato, las redes sociales se han incendiado. Los fans, que jamás habían perdido la esperanza, han empezado a especular sobre un posible acercamiento, sobre una segunda oportunidad. Y claro, los medios de comunicación no se han quedado atrás, todos hablando del tema, intentando desentrañar la verdad, buscando la confirmación de esta noticia que ha impactado a todos. Y es que seamos sinceros, después de todo lo que pasó, después de todo lo que se dijo, pocos esperaban que Can y Demet volvieran a estar juntos. Y sin embargo, aquí estamos hablando de una posibilidad que parece cada vez más real. La verdad es que si uno lo piensa, la historia de Can y Demet parece sacada de una telenovela. Dos personas que se conocen en un rodaje, que viven un romance de ensueño en la pantalla, que se ven envueltas en rumores de amor real, y que luego, después de un tiempo separados, vuelven a reencontrarse. Es un guión perfecto para una historia que nos podría tener enganchados durante semanas, meses, o incluso años. La pregunta es, ¿se trata de una simple amistad, de una coincidencia, o de algo más? Y es que ahí radica precisamente el misterio,
la incertidumbre que nos tiene a todos expectantes. Porque aunque fotos y los comentarios apuntan a un acercamiento, todavía no hay una confirmación oficial. Ni Khan ni Demet han hablado al respecto, y han optado por mantener un silencio que, si bien es comprensible, no hace más que alimentar los rumores. Y es que en este tipo de situaciones el silencio puede ser más revelador que 1000 palabras. Porque si no hubiese nada, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no desmentir los rumores y dejar las cosas claras de una vez por todas? El hecho de que ninguno de los dos haya negado la situación, ha hecho que muchos interpreten que hay algo más, que se están guardando unas bajo la manga, que están esperando el momento adecuado para hacer una declaración. Pero claro, como los fans somos muy impacientes, no nos podemos aguantar las ganas de saber qué está pasando, de conocer la verdad que se esconde tras esa aparente calma. Y es que es comprensible. Khan y Demet como pareja nos han dado muchos momentos de felicidad, nos han hecho creer en el amor, nos han regalado escenas que se han quedado grabadas en nuestra memoria. Por eso es normal que anhelemos volver a verlos juntos, que deseemos que esa magia vuelva a resurgir. Y si todo esto es cierto, si realmente hay una segunda oportunidad, no me cabe duda de que los fans vamos a enloquecer de alegría. Porque no solo estaríamos viendo un reencuentro en la vida real, sino que además tendríamos la esperanza de que quizás, en un futuro, podamos verlos trabajando juntos de nuevo. Y eso, amigos míos, sería el broche de oro para esta increíble historia. Imagínense una segunda temporada de Erken Kush, o una nueva telenovela protagonizada por ellos dos, en la que podamos volver a disfrutar de esa química innegable, de esa conexión tan especial. Sería un sueño hecho realidad para todos los que los seguimos desde sus inicios. Pero como siempre hay que ser cautelosos y no dejar que la ilusión nos ciegue. Todavía no hay nada confirmado, y tenemos que ser conscientes de que la situación podría no ser como esperamos. Quizás se trate simplemente de una amistad, de un reencuentro casual, de un momento agradable entre dos personas que en algún momento compartieron algo especial. O quizás la vida nos dé la sorpresa de que estamos ante el inicio de una nueva historia de amor, de una relación que tiene el potencial de convertirse en algo maravilloso. En cualquier caso, lo que está claro es que la noticia ha impactado a todos, que ha generado un revuelo tremendo en las redes sociales, y que nos tiene a todos expectantes ante los próximos acontecimientos. No me cabe duda de que los próximos días serán decisivos para conocer la verdad, y que los medios de comunicación no van a parar de buscar respuestas, de intentar desentrañar el misterio. Así que estén atentos a las novedades, sigan todas las noticias, y prepárense para cualquier eventualidad. Y mientras tanto sigamos disfrutando de esta montaña rusa de emociones, de esta historia que parece sacada de una telenovela, y que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Porque al final de eso se trata, de vivir el momento, de disfrutar de las sorpresas que nos da la vida, y de soñar con que nuestros ídolos encuentren la felicidad. Y si esa felicidad pasa por estar juntos de nuevo, pues, mejor que mejor. Porque ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con final feliz? Y es que en el fondo todos somos un poco románticos, todos anhelamos el amor verdadero, y todos nos ilusionamos con las historias que nos hacen creer que todo es posible. Y Khan y Demet con su historia, nos han demostrado que a veces los sueños se cumplen. Así que sigamos soñando, sigamos esperando, sigamos creyendo en el amor. Y estemos preparados para cualquier sorpresa. Ahora bien, vamos a ser un poco realistas. Más allá de la ilusión, de la emoción y de las expectativas que tenemos como fans, es importante analizar la situación con cierta objetividad. Y es que aunque las pistas sugieren un acercamiento, no debemos olvidar que la vida de las celebridades está llena de luces y sombras, y que no todo lo que vemos en las redes sociales es siempre lo que parece. Es posible que las fotos que se han filtrado estén sacadas de contexto, que los comentarios de los testigos sean exagerados, y que la realidad sea mucho más sencilla de lo que imaginamos. O quizás, como ya hemos dicho antes, se trate simplemente de una amistad, de un reencuentro casual entre dos personas que, aunque no estén juntas, se siguen teniendo cariño. Y también no podemos descartar que todo esto sea una estrategia de marketing, una forma de generar expectación para un nuevo proyecto en el que ambos estén trabajando. No sería la primera vez que las celebridades utilizan sus vidas personales para promocionar sus trabajos, y es una posibilidad que debemos tener en cuenta. Por eso es importante ser cautelosos y no dar nada por sentado. No debemos dejarnos llevar por la euforia y sacar conclusiones precipitadas. Lo mejor es esperar, observar y dejar
Que el tiempo nos dé las respuestas que necesitamos. Y mientras tanto sigamos disfrutando de las telenovelas, de los dramas, de los romances que tanto nos gustan y de las historias que nos hacen soñar. Porque al final el mundo del espectáculo es un gran teatro y nosotros somos los espectadores que disfrutan de cada función. Y sea cual sea el desenlace de esta historia, lo importante es que lo vivamos con intensidad, que lo disfrutemos al máximo y que aprendamos de cada experiencia. Y hablando de aprender, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Pues creo que lo más importante es entender que la vida está llena de sorpresas, que el amor puede aparecer cuando menos lo esperamos y que las segundas oportunidades existen. La historia de Can y de Met, si se confirma que están juntos de nuevo, nos demuestra que nunca hay que perder la esperanza, que los sueños se pueden hacer realidad y que el destino, a veces, nos tiene preparadas historias increíbles. Y también nos recuerda que los fans somos una parte importante de este mundo, que nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, son escuchados. Porque al final son los fans los que apoyan a los artistas, los que disfrutan de sus trabajos y los que hacen posible que sus carreras tengan éxito. Y por eso es importante que los artistas tengan en cuenta nuestras opiniones, que respeten nuestros sentimientos y que valoren el cariño que les damos. Y en el caso de Can y de Met, no me cabe duda de que son conscientes de la importancia de sus fans, y de que saben que cada uno de nosotros está pendiente de sus vidas, de sus trabajos y de sus relaciones. Por eso espero que sea cual sea su decisión, la tomen pensando en lo que es mejor para ellos, pero también en lo que es mejor para nosotros, los fans que los admiramos y que los queremos. Y mientras tanto sigamos especulando, sigamos analizando, sigamos disfrutando de esta montaña rusa de emociones, y sigamos soñando con un final feliz para esta historia. Porque al final la vida es un gran libro lleno de historias, y nosotros estamos aquí para leerlas, para vivirlas y para compartirlas. Y ahora, después de toda esta reflexión, de toda esta incertidumbre, de toda esta emoción, vamos a recapitular un poco. La noticia que ha sacudido a todos es que, después de años de especulaciones, Can Yaman y The Method de Mir han sido vistos juntos en actitud cariñosa. Esto ha desatado un revuelo en las redes sociales, y ha generado esperanzas entre los fans de que haya un acercamiento romántico entre ellos. Sin embargo, es importante ser cautelosos y no dar nada por sentado, ya que todavía no hay una confirmación oficial de que estén juntos. Y aunque las pistas sugieren que hay algo más que amistad, también es posible que se trate simplemente de una coincidencia o de una estrategia de marketing. Lo que está claro es que la noticia ha impactado a todos, que ha generado un revuelo tremendo y que nos tiene a todos expectantes ante los próximos acontecimientos. La historia de Can y de Met nos recuerda que la vida está llena de sorpresas, que el amor puede aparecer cuando menos lo esperamos y que las segundas oportunidades existen. Y también nos demuestra que los fans somos una parte importante de este mundo, que nuestras emociones son escuchadas y que nuestros deseos a veces se cumplen. Así que sigamos soñando, sigamos esperando, sigamos creyendo en el amor. Y estemos preparados para cualquier sorpresa. Y mientras esperamos la confirmación, o la desmentida de esta gran noticia, sigamos disfrutando de sus trabajos, de sus series, y de todas las sorpresas que nos depara el mundo del espectáculo. Porque al final lo importante es vivir el momento, disfrutar de las emociones, y compartir nuestras experiencias con los demás. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo, al cierre de esta increíble noticia que estoy seguro, los ha dejado tan impactados como a mí. Quiero agradecerles de corazón por haber compartido este momento conmigo, por haber disfrutado de este vídeo, y por haber sido parte de esta gran comunidad de fans que somos. Espero que hayan encontrado esta información interesante, que les haya dado pie a reflexionar, y que hayan sentido la misma emoción que yo al hablar de este tema. Y si les ha gustado el vídeo, si han disfrutado de esta noticia, no se olviden de dejar su comentario, de compartir su opinión, de contarme qué piensan sobre todo esto. Me encantaría saber si son fans de Can y de Met, si les gustaría verlos juntos de nuevo, si creen que hay algo más que amistad entre ellos, o si piensan que todo es una estrategia de marketing. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a seguir creando contenido que les guste, que les interese, y que les haga pasar un buen rato. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, o alguna sugerencia, no duden en dejarla en los comentarios. Estoy aquí para escucharlos, para leerlos y para responder a todas sus inquietudes. Porque al final, esta comunidad la formamos todos, y es importante que nos apoyemos, que nos escuchemos y que compartamos nuestras experiencias.
Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron de esta noticia, no se olviden de darle un buen like, de compartirlo con sus amigos, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y de activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido cada vez mejor, a seguir compartiendo noticias, chismes y novedades de este mundo del espectáculo que tanto nos gusta. Así que no se queden con las ganas, háganme saber que están ahí, que les gusta mi trabajo y que quieren seguir disfrutando de mis vídeos. Y por supuesto, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo, noticias de última hora y muchas sorpresas más. Y ahora sí, sin más que decir, me despido de todos ustedes, les mando un abrazo virtual enorme y les deseo lo mejor. Recuerden que el amor siempre triunfa, que los sueños se pueden hacer realidad y que la vida está llena de sorpresas. Así que sigan disfrutando de cada momento, sigan soñando y sigan creyendo en la magia. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima, queridísimos amantes de las telenovelas turcas. Adiós.